Señoras y señores, tal como les decía cuando empezamos el programa de hoy, una de las entrevistas que nos convoca a hablar con el ingeniero Uber Arese. ¿Cómo estás, Uber? Te saludo. ¿Cómo andás, Silvina? Buen día a toda tu audiencia y feliz año, feliz 2022. Sí, señor, feliz 2022 y me imagino que mejor que antes de que lloviera. Cuando te digo, ¿cómo estás? Hoy un poquito mejor, me parece. Un poquito mejor por la temperatura, pero las lluvias realmente no hemos tenido lluvias trascendentes acá en la zona, lamentablemente, ¿no? Esperamos que para el jueves o viernes se regularice y aparezcan las lluvias tan necesarias. Eso es lo que estamos viendo, Uber, y el tema que nos convoca, porque claramente el tema de la sequía en este verano 2021-2022 es el protagonista o la protagonista. El año pasado, no sé si te acordás que habíamos hablado de este tema en una nota que habíamos hecho con Marco Giraudo, que estábamos los tres acá, y ustedes me decían a mí, ojalá que fuera neutral, que de hecho después lo fue, y en esta oportunidad, de acuerdo a lo que venimos experimentando, podemos decir que se está presentando con mayor firmeza. Se siente en la salud, se siente en la problemática de que aumenten las probabilidades de incendios, en las reservas hídricas, en los suelos productivos. ¿Qué me podés decir, Uber? ¿Cómo estamos hoy? Realmente me decís muy poco lo que llovió. Sí, bueno, vos dijiste cuando los que anticipan fenómenos climatológicos decían que iba a ser una niña intensa, y si uno venía siguiendo el panorama, le han acertado bastante bien en cuanto a las consecuencias de esta niña, y que iba a ser enero y febrero meses muy complicados, con altas temperaturas, y también con lluvias en sectores buenas y en sectores muy cercanos malos. O sea que todo lo que se predijo se está cumpliendo. Nosotros acá en nuestra zona realmente veníamos bastante bien, pero bueno, se complicó mucho para los maíces tempranos. Realmente las pérdidas son muy significativas, muy significativas. Te diría que hay zonas donde los lotes no se van a cosechar porque no van a producir nada. En referente a soja, digamos que no creo que las pérdidas sean muy grandes si llegaran. En el caso del maní, lo mismo, el maní viene bien, había algunos lotes que tenían un problema de arañuela que es propio de la seca, pero venían de los lotes que vengo siguiendo, estaban todavía bastante bien. Los maíces tardíos y las hojas tardías, si llegase a llover ahora, realmente algunos maíces tardíos en suelos no tan buenos se han secado, o sea que alguna gente piensa resembrar con los costos que implica esto, pero cuando uno analiza un poco a nivel país, y vos ves que según la información están sembraron 500.000 hectáreas menos de soja, pero un 40% de toda la superficie nacional estaba en condiciones buenas o óptimas, y un 60% estaban en condiciones regulares malas. O sea, ese dato es muy alarmante. Por suerte, solamente un 10% estaba en floración. Con ese 10% en floración es un problema, pero bueno, un 10% es poco, está bien, al que le toca es mucho, pero en general a nivel país no es muy importante. Y eso trae aparejado una disminución muy importante en la proyección de la producción a nivel nacional, que de 46, 48 millones de toneladas se están hablando que podemos terminar en 40 millones de toneladas. Ojalá no sea así, porque el país eso no lo beneficia en nada. O sea que, como vos ves, no es un problema de Hernando, sino es un problema nacional, y vos recién lo enfocaste a través de las enfermedades, a través de la quema de los bosques, en el sur, en el norte, en la sierra, en todas partes. O sea que es un año, diríamos, aparte de la pandemia, muy complicado desde el punto de vista climático. Claro, ahí totalmente de acuerdo, Uber, con lo que estás expresando. Vamos a seguir hablando a nivel nacional, pero volvamos un poquito aquí a lo cerquita, a lo nuestro, aquí en la zona. En las zonas productivas, cerquitas nuestros, digo. Algunos que van a tener que resembrar, vos decías, un costo que significa muy, pero muy importante. Ahora, hay lugares donde todavía están esperando la lluvia, o viste que muchas veces me explicás que decís, ya si llueve ahora, ya está tarde, está todo perdido, como quien dice. ¿Estamos frente a algo así o todavía si llueve favorece en algunos lugares?
Bueno, lo que pasa es que esto es futurología. No me acuerdo en qué año, pero en enero cayó una granizada muy grande acá en Armando, creo que por el 15, el 17, por esta fecha, y la gente resembró soja y resembró maíz, y después no fue excelente, pero por lo menos no terminó tan dramático el año. Pero eso depende mucho de qué pasa con las heladas tempranas. Que tampoco nosotros sabemos qué va a pasar. Si hay heladas tempranas, todas las siembras de ahora, que son de pasada las siembras de segunda, si no estamos en un límite muy justo, pueden ser exitosas como puede ser un fracaso total si llega a haber heladas tempranas. Entonces, la persona que no sembró y tiene todo preparado, iba a tratar de sembrar si llueve. Y al que la cosecha se le secó por el clima, y también va a tratar de sembrar, porque no puede tener un suelo sin sembrar nada de acá hasta octubre del año que viene. Entonces, realmente es una decisión muy jugada, pero que el productor, que es un tipo que siempre tiene esperanza, lo va a llevar adelante y seguramente va a resembrar o va a sembrar si le llega a lograr ahora en alguna cantidad que se justifique, ¿no? Yo siempre te digo, Uber, cuando hablamos acá, y siempre lo hablamos también cuando estamos en Tiempo X con Aire Rural, de esto, y también con Gustavo, cuando hacemos la parte económica, de que seguramente con esto de la ley de la oferta y la demanda, aumentan los precios porque va a caer la producción y empezás a ver que aumentan los precios. Pero también ustedes dicen de qué te valen los buenos precios si no hay producción. Ese es el gran problema que siempre está ahí en el ojo de la tormenta, si se quiere. Claro, eso mi papá siempre decía que él prefería tener mucha cosecha y no importar el precio, porque cuando el precio era alto no había cosecha. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, cosecharon 3 a 4 quintales de maní, yo te habría tenido 10, 11 años, 3 o 4 quintales de maní que no pagaban nada de los costos, nada. Entonces, podía valer mucho, pero no le servía para nada, no le alcanzaba para nada. Entonces, si los precios son altos, por una desgracia, y te diría que no es un buen negocio. Los precios tienen que ser, todos tenemos que tener los precios que tiene el mercado, sin las retenciones, y ahí tenemos una rentabilidad lógica para un productor normal. Nosotros tenemos precios manejados internacionalmente, condiciones adversas y retenciones abusivas, y un dólar que no tiene sentido con lo que vale la realidad. Entonces el productor se ve muy afectado fundamentalmente cuando no tiene cosechas. Claro, estaba pensando y días atrás hablaba a Uber porque muchas veces ha ocurrido que uno dice, hay productores que para poder, si se quiere, entre comillitas, salvarse, es como que en su momento, cuando le tocó invertir, o quizás por esas cosas de la vida que le tocó heredar, tiene una parte de campo en una zona, otra parte en otra provincia, y bueno, si hay sequía en un lado, o hay inundación en un lado, o hay granizo, hay otro que le permite compensar. En este caso estamos viendo la generalización de la sequía a nivel nacional y sobre todo si miramos regionalmente, también están hablando de lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Paraguay, en Latinoamérica, que hace que haya una alarma mucho más generalizada que incluso no solamente trasciende provincias, trasciende la Argentina, Uber. Eso sí es real. El sur de Brasil está bastante complicado, Paraguay también, pero bueno, ahí creo que les empezó a llover, ¿verdad? Ahora acordate que ellos también tienen un clima cálido más largo y las heladas no tienen heladas tempranas, siempre tienen más defensa. Por eso en Brasil hay partes que hacen la safriña, que son 2 cosechas en un año. Entonces, digamos que cuando más al sur nos venimos, el problema es más serio, y cuando más al norte nos vamos, siempre tienen más posibilidades de salvarse si empieza a llover, ¿no es cierto? Porque también es más cálido y necesita más agua que nosotros. Pero sí, mal de mucho consuelo de tonto, pero esperemos que llueva y que se recupere el sector, porque nosotros fundamentalmente vivimos Argentina, el 40% de los dólares que le ingresan son de las exportaciones agropecuarias. Así que roguemos a Dios que el clima mejore y que podamos tener relativamente buenas cosechas. Claro, eso es lo que estábamos hablando. Arrancabas en tu introducción frente a la primera pregunta que te decía Uber, y estaba viendo también las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario del miércoles pasado. No sé si hubo una más, pero siempre da el informe semanal
y del miércoles 12 estaban hablando de que la sequía había quemado ya 8 millones de toneladas de maíz. Hablaba también de cuánto se redujo el tema de la soja, y vos también estabas explicando de cómo impactaba el tema de la sequía y también esta lluvia que dependía un poquito de cada lugar. Yo hace un rato estaba leyendo la cantidad de lluvia registrada en distintos lugares, y hay algunos que fueron los más beneficiados donde llovió en el acumulado un poquito más de 100, 130 en otros departamentos de aquí de la provincia. Por ejemplo, a ver si lo encuentro para no decir mal, a ver, en Jesús María, que es 137, que es el que más llovió en el acumulado de hoy, a las 9 de la mañana, que estaban pasando la información. Ahora, eso que vos lees, que está perfecto, siempre tengamos en cuenta una cosa. La capacidad de absorción de los suelos está limitada. Entonces, si vos me decís, llovió 137 milímetros en 3 días, ¿cuánto logró acumular el suelo? ¿Cuánto? En el mejor de los casos, un 60%, en el mejor de los casos. Ahora, si esa lluvia se hubiese repartido en 3 semanas, para decirte un número, seguramente la eficiencia hubiera sido del 90%. Por eso, cuando uno da milimetrajes, dice, qué lindo, le llovió 100 milímetros. Ajá, ¿en qué tiempo? ¿Cuántas horas? Porque no nos engañemos, el suelo es una esponja, pero vos como una esponja que vos tenés en tu casa, cuando se llena de agua, si le seguís poniendo agua, no la acepta. El suelo le pasa lo mismo. Uber. Entonces, sí. Perfecto, muy buena la aclaración que nos haces, porque es verdad, eso uno dice, más de 100, es como que te da una alegría bárbara. Lo que pensaba, estas temperaturas, para hablar un poco de eso que leemos también a través de las redes sociales, y vemos que mucha gente comparte. Esto de tener 40 grados, más de 40 grados de temperatura, obviamente que la sensación térmica mucho mayor todavía. ¿Cuánto tiene que ver esto, el tema de la deforestación? Ay. Bueno, yo creo que es un sumo de cosas. O sea, la deforestación, la contaminación ambiental, los agujeros negros. Bueno, yo creo que se suman un montón de factores. No hay un solo factor en particular. Si vos ves La Voz de Hoy, hay un trabajito que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba referido a los pájaros que han ido desapareciendo por el desmonte en Córdoba, entre el Punilla y Calamuchita, por la crecida de los barrios que se fueron metiendo en el monte. O sea, yo creo que cuando nosotros empezamos a meternos cada vez más y alteramos más nuestros pulmones, y obviamente las consecuencias son bastante serias. Si vos empezás a leer algunas cosas, este tipo de pandemia que tuvimos ahora con el COVID, algunos están diciendo que van a aparecer otras peores porque hemos alterado totalmente el sistema de pulmón que tenía el mundo, que nos permitía convivir, y había enemigos y amigos. Esto es bastante complicado, pero creo que todos somos responsables un poco de lo que nos está pasando. Las temperaturas extremas existen en otra época también no quiere decir que nunca hizo 40 grados, 41 grados. Acá también hizo 41 grados. Hubo años, no me acuerdo bien, pero hubo años que no llovió durante diciembre, no llovió hasta el 20 de febrero. O sea que siempre ocurrieron y no había el desmonte que había ahora. O sea, no le echemos toda. Hola. Hola. Sí, hola, ahí hola. está. Sí. Te escucho. Es un sinnúmero de cosas, no es una cosa en particular, porque si no es que atacamos el desmonte. Sí, y yo te podría decir que junto con el desmonte está la contaminación por los autos, está la contaminación por lo que tiramos a los ríos, está la contaminación por lo que comemos con un montón de productos que tienen adentro. Bueno, entonces no busquemos una sola cosa, porque no hay un solo enemigo. Todos somos responsables de lo que nos pasa en medio. Perfecto. Preguntaba porque estamos viendo, y creo que vos también lo habrás visto si estás ahí en el Facebook, que se está compartiendo en estos días de altas temperaturas un montón de mensajes que están relacionados con el desmonte. Y lo que decía, hablabas de la parte económica.
al principio Uber, y esto es verdad, que el gobierno está esperando las divisas del campo para ver si le va bien, y estamos acá frente a esta incertidumbre que nos da la realidad del clima, que nos da la realidad de los suelos y esperando qué es lo que va a pasar después a la hora de cosechar. Y por otro lado, el tema es como que hay un montón de factores complicados. El tema del río Paraná, que en su momento también lo habíamos hablado, estaba viendo la semana pasada que decían tiene que tener más de 4,5 metros, un poco más, que eso no es inundación, una cosa normal. Estaba teniendo 2,5 metros, había llegado a 1,5 metros en unas partes, y después obviamente cómo sale la producción. Eso también tiene que ver con la sequía, que no llueve allá por el Paraná. Fíjate vos todas las implicancias que hay dando vuelta, ¿no? O sea, sí, eso es un problema muy serio, muy serio, que esperemos se regularice con la lluvia, pero no es tan rápido recuperarse. Sí, yo no sé si anduviste por la sierra, yo anduve un día solo por el río Santa Rosa, creo que fue no sé si fue el 26, bueno, no me acuerdo qué día de diciembre, anduve por la sierra y veía el río Santa Rosa, todas las piedras llenas de musgo, o sea, no había tenido ninguna crecida, venía muy pobre de agua, y bueno, y no sé si ahora creció, pero si no venía, no estaba lindo el río como lo conocíamos nosotros, y eso era propio de la baja cantidad de agua que tenía, ¿no? Sí, se está notando... En todas partes nos está pegando un sopapo bastante grande, ¿no? El presidente dijo, después hablando del calor, después de la pandemia, ahora el calor, no sé qué otra cosa nos puede pasar. Yo digo, por favor, que no hagan la pregunta, porque cuando uno hace la pregunta te viene la respuesta, ¿viste? La realidad te manda la respuesta. Es tremendo. El presidente lo que tendría que hacer es no hablar. Acá ya te meto en una cosa polémica, seguramente. ¿Cómo ves cómo vienen trabajando ahora con el cambio del ministro de Agricultura? Con este nuevo ministro, ¿qué te pareció? Es más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Sí, es lo que tiene mejor comunicación, un tipo mucho más hábil, políticamente es más correcto, pero es más lo mismo porque no hay un plan en Argentina, no hay un plan para el futuro, no hay un plan de ningún tipo, o sea que es muy difícil trabajar así, vos lo ves, lees de toda la gente que sabe mucho de esto, trabajar en un país donde no se ve futuro es complicadísimo, y si no vemos planes, no hay plan económico, lo único que hay un plan teóricamente social para tener más pobres y más gente con menos educación, entonces es muy complicado, es muy complicado, pero bueno, hay que tener esperanza, porque si no tendríamos que todos huir del país, y me parece que no es lo correcto. Tenemos que quedarnos acá, dar batalla y tratar de aportar nuestro granito de arena para que de alguna forma para nuestros hijos y nuestros nietos esto tenga un viso de solución y no sigamos pensando que no tiene arreglo, porque es lo que uno escucha todos los días y realmente es muy triste que la única alternativa que tengamos sea el aeropuerto. Yo creo que tenemos otra alternativa, tenemos que pelearla y tenemos que ponernos también, ser partícipes de nosotros y no quedarnos siempre como críticos. Yo ya lo he dicho otras veces, ser partícipes y no quedarnos como críticos y decir, sí, no se puede hacer nada. Yo siempre pregunto, ¿qué hiciste vos? Bueno, en esto un poco tenemos que todos ponernos a trabajar y tratar de que esto pueda salir adelante. Es como una tormenta, viene una tormenta fuerte, pero por ahí viene la lluvia y después tenemos una buena cosecha. Esperemos que ocurra lo mismo a nivel país. Bueno, ya casi como que me diste una reflexión para saludarme, pero yo te quiero preguntar también... Es como... Estuvo interesante, sí, con esto me despido, ¿viste? La reflexión y con esto me voy. Uber, preguntarte porque sé que sos una persona que siempre está informada y que va también, al informarse, formando opinión a los acontecimientos que nos rodean en general, pero en este caso que estamos hablando aquí en Tiempo X con Aire Rural, ¿qué te parece cómo está funcionando? Digo, como una persona que de muchísimos años trabajando en el sector agropecuario, como ingeniero agrónomo, como productor y demás, lo que sucede, primero te decía, de este nuevo ministro de Agricultura a nivel nacional, después de este técnico que estaba en la mesa, que estaba en CRA y que se fue, y este retiro de miembros de la mesa de enlace de lo que es el Consejo Agroindustrial Argentino.
que es como que hay un gran conflicto ahí también, que no se sienten representados. Estos organismos que deben representar los intereses del sector agropecuario, como para hacer la pregunta concreta, ¿están logrando los resultados? ¿Se les dificulta? ¿Es porque el gobierno no escucha? ¿Es porque no se llega o no se transita por el camino correcto para poder llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo que ves como una persona que pertenece al sector desde toda la vida? Mira, yo creo que cuando vos te invitan y tu opinión no vale nada, la invitación es meramente para quedar bien. Y me parece muy correcto lo que han hecho las entidades, porque lo han usado totalmente. Las entidades se han mantenido al margen, tratando de no hacer líos, de acompañar, y se sintieron permanentemente estafados. O sea que me parece correcto lo que han hecho, y yo creo que este encuentro que hicieron en Armstrong, que no fue de tanta gente, pero si vos escuchás un poco lo que dijeron, lo que dijo la gente, lo que dijeron los dirigentes, la gente le dijo a los dirigentes: señores, dejen sentarse en una mesa para convalidar algo con lo cual no estamos de acuerdo. Entonces, si vos no haces nada, invitar a la mesa para generar que yo te diga sí a lo que vos decís, pero yo no puedo proponerte nada, me parece que ir a una mesa para charlar con un sordo. Y charlar con un sordo, yo puedo charlar si el sordo me entiende, y si puedo compartir algo, si no, no tiene sentido. Entonces, alguien que no quiere escuchar que vos me sientes en la mesa, para mí no tiene ningún sentido, y es convalidar algo que realmente no sirve. Ha sido muy claro, Uber, te quiero agradecer por este contacto y a cruzar los dedos, a seguir rezando que llueva. Yo te voy a dejar para último algo que vos dijiste al pasar. En el año 1981, acá en Hernando, se hizo uno de los primeros encuentros en la cooperativa agropecuaria, donde hubo un montón de disertantes, hubo más de 100 técnicos, hablando de la rotación de cultivos. Sí. Año 81, ¿tá? Y vos dijiste recién, la gente tiene siembra un lado, siembra en otro. En aquella época ya nos preocupaba la rotación de cultivos y había que reducir las labranzas, no había labranzas cero, no había nada, ¿no? Fíjate cuántos años pasaron, 41 años, y todavía seguimos discutiendo lo mismo. Fíjate cómo Argentina, en general, desde el año 81 hasta ahora, venimos dando vueltas, pero nunca generamos un plan a largo plazo. Y en esto, el sector agropecuario, el productor en sí no es responsable, las políticas son responsables, porque el productor cuando dejó de sembrar maíz, vos fíjate que este año se sembraron 500.000 hectáreas menos de soja, pero se sembraron 500.000 hectáreas más de maíz. Entonces el productor sabe lo que tiene que hacer, pero también sabe que si no hace lo que más o menos le dice el mercado, se termina fundiendo trabajando. Entonces, si en algún momento el país organizara políticas en todos los órdenes, para el campo, para la educación, para la producción, para lo que sea, para la industria, yo creo que ahí empezaríamos a tener el viso de un país que deseamos todos. Te dejo esta reflexión que está referida al suelo, pero para que veas, pasaron 41 años y seguimos discutiendo lo mismo. No tenemos así esa capacidad en las personas de poder generar una política a largo plazo en nada, Uber. Creo que tiene que ver con eso de la inmediatez. ¿Sabés qué estaba pensando? Que históricamente hemos querido resultados inminentes, ¿sí? Y por ahí hay que esperar que lleguen los resultados. Es como en la vida misma, uno va sembrando de a poquito y para que lleguen la cosecha hay que esperar. Hablo de en la vida y lo utilizo el término de forma metafórica, ya que estamos en tiempo X con aire rural. Y nos cuesta. Y hoy en día, que estamos acostumbrados a la inmediatez con la tecnología, queremos todo ya, imagínate, cada vez nos vamos acostumbrando de una forma negativa, vamos empeorando en ese sentido. Nos pasa cuando gana un presidente, un gobernador, creemos que cuando se siente en el sillón ya cambia de forma prácticamente milagrosa, y ahí está en uno de los grandes problemas que tenemos, Uber, en función de lo que me decís. Sí, realmente es como lo estás planteando vos. Todo lo queremos ya, y ya no existe. Buena estrella, Uber, muy amable como siempre. Gracias por la nota. Cariño a toda tu audiencia. Gracias. Buena estrella. Hablamos con el ingeniero agrónomo Uber Arese, una nota muy interesante para reflexionar sobre lo que está pasando con el tema del clima, con el tema de la sequía, con el tema de la niña. ¿Qué tema, por favor? Verano.
Verano. Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante. Y más calor se nota. Verano es cada momento. ¡Qué calor! Sofocante. 95.3 Tiempo X FM. Refrescate como puedas. Tiempo X con aire rural, con la licenciada Silvina Ticera, comunicadora social, periodista.